4 pueden decidir por 40 millones. Contundentes archivos de TBR. El informe de anoche de TBR, que a continuación resumiremos con los agregados que caracterizan a la tanqueta, ofreció reveladores archivos, entre los que se destacan un Lorenzetti de hace 10 años y La Nación en 2010, pidiendo un consejo de la magistratura como el que propone la ley votada por el Congreso. Creo que para mí es como una obligación moral tratar de aportar todo lo que pueda para hacer cambios profundos para que la justicia esté más cerca de la gente. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha declarado la inconstitucionalidad de la reforma en el Consejo de la Magistratura para la elección de los consejeros que iban a ser elegidos por el voto popular. Para que la justicia esté más cerca de la gente. Yo creo que también hay que hacer un mea culpa de algunos sectores de la oposición. Por ejemplo, Elisa Carrió cuando hablaba de un pacto entre la Corte y el gobierno. Acá hay un pacto. Acá hubo un pacto entre el presidente de la Corte y la presidenta de la República Argentina. Acuerdo espurio de punta a punta. Magistratura, la Corte falló en contra. Acá hay un pacto. Acuerdo espurio de punta a punta. Yo digo cosas serias. Estamos hablando de extender el derecho al voto popular. ¿Cómo puede ser inconstitucional el ejercer la soberanía popular? Funcionarios públicos electivos, que son los consejeros de la magistratura, ¿cómo no van a poder ser votados por el padrón universal? Simplemente la Corte ha sido coherente, ¿no es cierto?, con este interés corporativo de elegirse a sí mismo. Solo los abogados matriculados votan a los consejeros abogados. Solo los jueces nacionales y federales votan a los consejeros jueces y solo los académicos de las universidades nacionales votan el consejero académico. Resulta muy problemático que los consejeros encargados de acusar a los jueces sean elegidos por los jueces. ¿Cómo puede ser admisible que los controlados elijan a sus controladores? Estamos desperdiciando una oportunidad histórica. Creo que desde la oposición más acérrima a este gobierno, nadie nunca de manera tan definitiva le dio un crédito a la justicia como si fuese un poder eficiente. Con una justicia que funciona así, estamos todos en libertad condicional. Necesitamos justicia. Y realmente hoy daría lo mismo que cerraran tribunales y pusieran un McDonald's, porque no está funcionando. Hay muchas cosas que cambiar en la justicia. Los que quedan acá sufren muchísimo más que otros en otros lugares para obtener justicia. Diría que hay más renovación en la política que en la justicia. Y este es el problema fundamental de la falta de credibilidad que tiene la justicia. Ahora, como es una iniciativa del gobierno, la democratización, se encolumna, ¿sí?, detrás de este cuestionamiento. La Corte le dijo que no al gobierno. Un fallo ejemplar de la Corte Suprema de Justicia. Es un tiro para el lado de la justicia. Que los jueces y la propia Corte están poniendo un corte a las ambiciones hegemónicas del Ejecutivo. El freno de la Corte Suprema de Justicia al proyecto de Cristina. Ganó bien, 6-1. Bien la Corte, Sí. Clarín y La Nación editaron en estéreo, porque revés para el gobierno, dijo Clarín. También La Nación, revés del gobierno, la Corte falló contra la reforma del Consejo y toda una editorial, la foto que acompaña el título de La Nación y es un Ricardo Lorenzetti sonriente, posando para el fotógrafo. A las 17:30 de ayer, Lorenzetti dejó el Palacio de Tribunales después de la firma del fallo. De una nota muy interesante del año 2010 de La Nación, donde en la nota editorial lo que decían, una adecuada renovación del Consejo de la Magistratura permitirá a la sociedad recuperar la confianza en la justicia. El sistema de selección es lento y poco transparente, decía La Nación, pidiendo un cambio en el Consejo de la Magistratura. Esto era antes, cuando les convenía decir una cosa, y ahora que no les conviene dicen lo contrario. La verdad es una pena. Estando en un bar me encontré justo al lado de una persona horrorizada viendo las páginas de policiales por la justicia garantista, ¿no? Y hablando de la inseguridad, qué país de porquería, donde los jueces liberan a todos, ¿no? Entonces un descrédito total a la justicia. Esa misma persona corre el diario
10 páginas para adelante va la parte de política y sale a defender la justicia, que muy bien con la jueza Servini de Cubría le puso un tope al gobierno. Entonces yo lo encaré y le digo, ¿pero estás a favor o estás en contra de la justicia? Porque no puede ser que en un caso sí, en otro caso no. Y en realidad lo que estamos presenciando... ¿Qué dijo? Nada, me quedó mirando. Estamos todos embarcados en un proceso de democratización de la justicia. Creemos que este proceso, independientemente de lo que se resuelva, no va a parar hoy. Hay cosas en la democracia no se paran y esto no se va a parar porque el proceso democrático es apertura y el Poder Judicial tiene que hacer esta apertura. Cuando hablan de tanta reforma constitucional, que reelección, que no reelección, la verdad que en el 2015 yo quiero ser jueza. ¿Para qué, presidenta? Para que pueda tener simplemente una lapicera, un papel, una cautelar, firmar, y qué me importa lo que vota la gente, si le tumbo todo. Esta es la verdad. Piénsenlo bien, porque además, si sos juez, no pagás impuestos a las ganancias, no haces declaraciones juradas, nadie te conoce, viajás cuando querés y a donde querés sin poder explicar nada de cómo viajás y cómo tenés y dónde vivís. Las ventajas son innumerables. La Corte ha demostrado que tiene independencia política. Ahora veremos, porque tiene muchos fallos importantes, ley de medios, predio de la sociedad rural, si también demuestra que tiene independencia de los poderes económicos. La ley de medios se votó en los últimos meses de 2009. En abril de 2010 se registró esta presencia en la Corte Suprema de Justicia. Ahí lo tenemos saliendo a mañana. ¿Imaginan ustedes a la Presidenta de la República en esta misma fotografía? ¿Las cosas que se dirían desde las corporaciones respecto a la presión del gobierno? Acá hay un pacto. Acuerdo espurio. ¿Cómo se puede tomar con tanta naturalidad esta, sí, presión importante? Si la justicia declara la constitucionalidad de la ley de medios, ¿se van a acatar, van a ajustarse a derecho? Siempre nos hemos ajustado a derecho y hemos dejado obrar a la justicia con total independencia. Desde abril del 2010 en adelante todo ha sido a favor de este hombre, de quien conduce esta corporación. Y hemos dejado obrar a la justicia con total independencia. El juez Carlos Fait, un señor ya de 95 años, que en base a una acordada, digamos, a pesar de la Constitución dice otra cosa, está 20 años excedido en el cargo que detenta. Fait es el cuñado de José Claudio Escribano, integrante del Directorio de la Nación, que ha sido beneficiado por esta misma Corte de 20 años para no pagar 280 millones de pesos que le deben a la FIP. Digo, no hay incompatibilidad ahí. Si el doctor Fait va a sacar la licencia de conducir un automóvil, probablemente no se la den. Ahora puede decidir sobre la fortuna, sobre la libertad de todos los argentinos. ¿Cuál es el agravio? El agravio es atornillarse a la silla. El juez Fait, un hombre de 95 años que está perfectamente lúcido, que hace décadas que está en la Corte, no importa, si es un número que se puede borrar, se trata de borrar. También la Argentina tiene un problema de cambio generacional, porque hay dirigentes que se están eternizando en sus posiciones, facilitar más el paso de las generaciones. Dejar venir. El juez Fait, que hace décadas que está en la Corte, no importa, si es un número que se puede borrar, se trata de borrar. Esta es un poco la discusión que se plantea. Cuando uno se queda demasiado tiempo en un sitio, ¿no hay otro que lo pueda hacer? Yo lo que digo es, bueno, si se quiere hablar de la reelección, bueno, que se hable de la reelección. Habrá quienes estén en contra, a favor. Hasta ahora nadie propuso nada concreto. Nosotros hemos dicho que no nos parece bueno. La reelección de Lorenzetti. Asumirá el 1 de enero próximo su tercer mandato como titular del máximo tribunal del país. Si se quiere hablar de la reelección, nosotros hemos dicho que no nos parece bueno. Hay que ver las vueltas que tienen que dar quienes, hablando muy en contra de la reelección, están a favor de la reelección de otros, que no sea el gobierno. Y se vino la de oro, efectivamente. Segundo mandato de Ricardo Lorenzetti. Asumirá su tercer mandato. ¿Segundo o tercer mandato? No, segundo. ¿Segundo? No sé, creo. El artículo 1 de la Constitución Nacional dice que la República Argentina se da para sí el sistema representativo, republicano y federal. Representativo. Más pueblo ejerciendo la soberanía es el valor rector con el que se abre la Carta Política de la Nación. La historia va a recordar a muchos magistrados diciendo que el pueblo no debe elegir a sus propios electores. Y dentro de muchos años esto va a ser absolutamente incomprensible, como era incomprensible que las mujeres no voten. Me cuesta que en este siglo XXI estén impidiendo a los argentinos votar. Por eso digo,
que más temprano que tarde vamos a lograrlo, porque es un compromiso de democratizar a los tres poderes del Estado. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. En sintonía, el semanario de Clarín, Perfil, pinta a un Lorenzetti deportista y carismático. Perfil del sábado. Lorenzetti al trote. Así pasa el fin de semana largo en su Rafaela natal, el titular de la Corte Suprema. Ninguno de los dos punzantes discursos que dio la presidenta parecieran haber perturbado el humor de Lorenzetti, mucho menos sus días de descanso, asado, rondas de café por el pueblo y rutina de trote pesado. El ministro de la Corte entra a su casa, se va a cambiar de ropa y a prepararse para salir a correr. Entra en calor frente a su casa y arranca con su entrenamiento. Corre bajo la noche santafesina solo, sin custodia. Levanta la mano cada vez que un vecino lo saluda. El presidente de la Corte Suprema está en plena carrera. Nótese cómo las opiniones de Alejandro Fargosi, integrante del Consejo de la Magistratura y del inefable Joaco, no difieren ni en una coma. Clarín del sábado. Fargosi acusó a Cristina de sembrar un golpe. Fargosi, representante de abogados en la magistratura, consideró preocupante el discurso presidencial. La Nación de hoy, por Joaquín Morales Solá. El cristianismo está dispuesto a desconocer la Constitución. En el acto del Día de la Bandera, transformó una ceremonia patria en una trifulca de vecinas para entrever su proyecto de propinarle un golpe de Estado a la Corte. Fargosi acusó a Cristina de sembrar un golpe. Su proyecto de propinarle un golpe de Estado a la Corte. Tras el informe habló Flor Peña, quien a pesar de la salvaje campaña que debió soportar con videos de su vida privada incluidos, no se apartó ni un ápice de aquella Flor que en 2009 engalanaba 678. Yo soy de las que creen que cuando los procesos están en marcha nada los puede detener. No importa que ahora no haya salido, en algún momento va a pasar. Como pasó con la ley de matrimonio igualitario, como pasó con la ley de fertilización, como pasó con la ley de medios. Y en algún momento la ley de medios también se va a destrabar. Yo tengo fe en que quizás este sea un primer paso. Hay un debate, existe una reforma, se votó esa reforma, en algunos aspectos de la reforma se van a aplicar. Me da pena que no podamos votar nosotros, me parecería una manera limpia. Además, soy de las que cree que las cosas no les pertenecen a los gobiernos, nos pertenecen a nosotros.